sobre la posibilidad de la disolución del Senado, o si existe la posibilidad de la disolución del Senado y no del Congreso de los Diputados. En tal supuesto, es el Congreso de los Diputados la Cámara que no se puede disolver. Le queríamos preguntar cómo funciona esta dinámica, ¿no? ¿Cómo funciona la dinámica? Y la última pregunta es sobre, según nos indica, el Senado es una Cámara de segunda lectura, como normalmente sucede, ¿no? De reflexión, de revisión. ¿Cuál es la dinámica desde el inicio de los proyectos hasta su adopción de las leyes? O si existe en todo caso el sistema de la NAVET, ¿no? Para la adopción de las leyes, ¿no? Que va de un lado a otro. Me interesa mucho y sí me gustaría, y disculpe la impertinencia, doctor Vera Santos, sobre el dilema de república versus monarquía constitucional, ¿no? ¿Cómo va eso? Tiene el uso de la palabra, doctor Vera Santos, y es un gusto escucharlo, una delicia. Adelante, por favor. Muy bien. Con su permiso, presidente, procedo a responder a la congresista, a Marta Chávez, y luego ya nos centramos en sus diferentes disquisiciones. Vamos a ver, me decía la congresista que qué opinaba respecto a que en determinados momentos los plazos se pudieran acortar en virtud de decisiones que adoptaran los propios congresistas. Me voy a referir a lo que ocurre en el Congreso de los Diputados, no en el Senado, ¿vale? En el Congreso de los Diputados de España. En el Congreso de los Diputados de España, el propio reglamento del Congreso de los Diputados, aprobados en los años 80, quiero decir, aunque sometido a varias reformas, establecen tres posibilidades que hacen que los plazos se acorten, y se acorten bastante, ¿vale? Vinculado a diferentes cuestiones. Las voy a indicar para que no se me olvide que era lo que estaba mirando. Existe un procedimiento que se conoce como de lectura única, en virtud del cual tanto en el Congreso como en el Senado se emplea en relación con proyectos o proposiciones de ley, estoy leyendo, caracterizados por su sencillez o por existir un amplio consenso para su aprobación entre diferentes fuerzas parlamentarias. Es decir, si lo que quieren es hacer un proyecto de ley donde está todo el mundo de acuerdo, o es una ley absolutamente sencilla de entender, no requiere muchas disquisiciones, requiere que se diga que sí o que no. Con lo cual solo tiene lugar un debate y una votación directamente en el Pleno sin tener que pasar por comisión. Con lo cual eso acorta necesariamente mucho el proyecto, porque se presenta el proyecto de ley por parte del Gobierno, o las proposiciones de ley por parte del Congreso o del Senado, por los grupos parlamentarios, y pasa a proyecto de lectura única y no tiene que pasar por comisión. Con lo cual, pues eso a lo mejor en 2 meses está todo solucionado, ¿vale? Eso está regulado en los reglamentos del Congreso y del Senado. Por otro lado, también puede darse el procedimiento de la declaración de urgencia. Si hay una ley que de pronto se tiene que aprobar corriendo, porque, hombre, imagínense en temas presupuestarios, que nos encontremos con que hay que aprobar algo en un plazo determinado, ¿vale? O en una cuestión militar, porque resulta que... O una cuestión de declarar un estado de alarma. Es decir, hay cosas que tienen que correr, ¿no? La declaración de urgencia implica la reducción de los plazos a la mitad y la decide la mesa del Congreso de los Diputados a propuesta de 2 grupos parlamentarios o de una parte de los diputados. Y los plazos reglamentarios de presentación de enmiendas, etcétera, etcétera, igual que se pueden ampliar, como está pasando con la ley de la eutanasia, se pueden reducir a la mitad. Si hay un plazo de 15 días, tienes una semana para presentar enmiendas. Estamos hablando, por tanto, que se reduce muchísimo. En el caso del Senado, ¿qué conlleva? Que de los 2 meses, porque recuerden que en España tenemos un sistema bicameral, los 2 meses que tiene el Senado, una vez que llegue del Congreso de los Diputados el texto aprobado, pasa al Senado y tenía 2 meses. Si se ha declarado por urgencia, tiene 20 días. Con lo cual, los plazos que yo les decía de que puede tardar muchísimo en desarrollarse todo, y tardar 1 año, pues se te puede encontrar que en 2 meses tengas aprobada la ley. A más, el plazo de la declaración de urgencia y el procedimiento de lectura única se posibilitó, que hace unos años, en virtud de la crisis económica creada y porque la Unión Europea estableció que había que establecer en la Constitución el principio de estabilidad presupuestaria, se reformara la Constitución en el artículo 135 y se reformó en 2 meses. Una reforma constitucional. Tramitada una reforma constitucional, que fue muy criticada, ¿vale? Si determinados partidos hubieran tenido más de un porcentaje, de un 15% de los votos,
se hubiera pedido pedir un referéndum consultivo a la población, pero no los tenían y por tanto se aprobó en 2 meses. Fue lo último que hizo el gobierno de Rodríguez Zapatero, con el apoyo en aquel entonces del señor Rajoy, del Partido Socialista con el Partido Popular, para incluir en la Constitución española el principio de estabilidad presupuestaria de cara a que la Unión Europea, en la crisis que se nos venía, nos pudiera dar dinero, para entendernos bien. Por tanto, doña Marta, que sepa usted que efectivamente los propios reglamentos del Congreso permiten estas situaciones, igual que la aprobación de un proyecto de ley en comisión, ni siquiera llegar a pleno, sino que en la comisión se puede aprobar en determinadas circunstancias. No se puede aprobar una reforma constitucional en comisión, asuntos internacionales tampoco, leyes orgánicas que afectan a instituciones o a derechos fundamentales tampoco, los presupuestos generales del Estado tampoco. Pero en determinado momento se puede aprobar, dice el artículo 75 de la Constitución, leyes solamente su paso con la comisión, que se pide que sean absolutamente simples y que esté, digamos, consensuado por la inmensa mayoría de los diputados, porque si no se tiene que llevar a discusión a pleno, porque entre otras cosas la oposición va a decir yo quiero discutir en pleno, quiero que la población vea que yo estoy en contra de eso, ¿vale? Pero eso está regulado y es posible. Respecto a lo que me dice el presidente, desde luego tengo que decir que conoce muy bien la realidad española, me ha recordado tiempos en determinados momentos muy, muy bonitos y en otros enormemente complejos. Les deseo de todo corazón pues que el golpe de Estado del teniente coronel Tejero sea un golpe de Estado en España, muy dado a los golpes de Estado y a los pronunciamientos militares desde 1812. El 99% de los golpes de Estado y pronunciamientos militares en España, producto, por cierto, de los liberales frente a la monarquía. Bien es cierto que el golpe de Estado del teniente coronel Tejero tenía un sesgo claramente conservador. Bien. Debate sobre monarquía o república. Aquí hay que poner de manifiesto, como hacen los miembros del Congreso norteamericano, que saben ustedes que necesitan recoger dinero para sus campañas primarias y, por tanto, uno va al Congreso y dice, mire, sí, es cierto que la Asociación del Rifle me apoyó y, por tanto, voy a defender a la Asociación del Rifle, pero olvídense de que me dio dinero o no. Vaya a ser que los argumentos que esté manejando sean los adecuados. Es decir, que no me argumente ad hominem. Yo voy a declarar delante de ustedes que soy monárquico y, por tanto, la defensa que voy a realizar de la monarquía viene vinculada a mi condición de monárquico. Pero le voy a decir por qué soy monárquico. Yo sería republicano en Perú o sería republicano en la República Francesa. Está absolutamente superado a día de hoy por parte de la doctrina constitucionalista la dicotomía entre monarquía y república. En su momento la monarquía era absolutista, Fernando VII, que coge la Constitución de 1812, 1814 y se lo dice aquello de vayamos todos juntos y yo el primero por la senda constitucional y establece un Estado absolutista, que llega hasta 1823. Ya hay monarquías que son absolutamente democráticas, desde Japón hasta el norte de Europa, hasta España o hasta el Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda, y hay repúblicas absolutamente dictatoriales. Y puedo poner ejemplos que a algunos les puede molestar, que va desde la Turquía de Erdogan hasta la Cuba de Fidel Castro, que nos pilla un poco más cerca. Por tanto, monarquía o república es otra decisión, como bicameralismo o monocameralismo, o como si se hace... Hay mucha gente que considera que es más democrático el sistema descentralizado territorial y un sistema federal o un sistema autonómico como en España. Y yo siempre le digo a mis estudiantes, miren ustedes, España es más democrática que Francia o que Portugal, que son los dos países con los que linda, porque Portugal es un sistema unitario y Francia es un sistema unitario y no hay descentralización política. Insisto, la dicotomía entre monarquía y república antes tenía su razón de ser porque la monarquía tendía al absolutismo y la república a la libertad. Y evidentemente yo sería republicano. A día de hoy es una forma de jefatura de Estado. Y en países donde los enfrentamientos son muy dados, enfrentamientos que no tienen que ser siempre cainitas y no tienen que ser guerras civilistas, ¿vale? Tener una actividad institucional por parte de la jefatura del Estado que esté un poco por fuera del juego político es positivo. El problema no es, querido presidente, que se discute de monarquía o república y se discute teóricamente, pues que es una discusión, pues como decíamos, de si hay que tener un tribunal constitucional siguiendo la jurisdicción concentrada kelseniana o difusa como el Tribunal Supremo Federal, como en el caso norteamericano. El tema es si se discute sobre monarquía o república para acabar con el sistema democrático representativo de España.
Eso es lo que a mí me molesta. La utilización de los principios republicanos para conculcar desde dentro, que es lo que está ocurriendo, los derechos y las libertades de los ciudadanos. Recuerden que al principio y al final he dicho, lo importante son los derechos y las libertades ciudadanas. Como se organice luego un Estado, un país determinado, viene vinculado a su propia historia y a sus propias decisiones. Por tanto, no se puede ser monárquico republicano con carácter general, sino aplicado al caso concreto. Yo lo que creo, y es lo que me duele, es que esta utilización de la monarquía o de la república es la manera de poder romper el pacto constitucional de 1978, que es manifiestamente mejorable, como todos los pactos constitucionales, seamos claros, pero rompe la esencia de lo que es el liberalismo, la libertad en España. Miren ustedes, vamos a decirlo de verdad. En España la democracia no llega hasta 1978, después de 40 años de dictadura, de una segunda república que algunos consideran que era la panacea, donde nada más promulgarse se empezaron a quemar iglesias y a matar a las personas que estaban disconformes con la república, porque era una república cuyos protagonistas tenían tendencias comunistas y fascistas, y con esos mimbres no se podía regular nada, aparte de que constitucionalmente estaba mal interpretada, con un tribunal constitucional netamente político y con unas relaciones entre el presidente de la República y el gobierno doblemente tergiversadas que no daban para nada. Por tanto, tanto por los protagonistas como por la arquitectura institucional de la Segunda República Española no es ejemplo de nada. En España llega la democracia en 1978, de manera muy tardía, muy tardía. Si queremos modificar y reformar el sistema constitucional, hagámoslo, pero no busquemos como artilugio decir, vamos a cambiar la república y como claro, si cambiamos la república tenemos que cambiar toda la constitución, porque lógicamente todo viene vinculado a la jefatura del Estado, que tiene que sancionar y promulgar las leyes aunque sea debido, cómo se relaciona el Congreso y el Senado, etcétera, etcétera. Por lo tanto, creo que ese debate es un debate absolutamente que debe estar superado. Insisto, dicho por un republicano en el Perú y por un monárquico en España, porque creo que es una cuestión absolutamente accidental. Más preguntas. Bicameralismo perfecto e imperfecto, presidente. El bicameralismo en España no es perfecto del todo, pero sí tiene posición el Senado en el ámbito legislativo. Es verdad que el Congreso de los Diputados puede estar 8 meses discutiendo, pero tiene que pasar luego al Senado. Sí que es cierto que luego, si el Senado veta el texto del Congreso, lo puede levantar el Congreso por mayoría absoluta o esperando 2 meses por mayoría simple, ¿vale? Y por tanto sí que queda disminuido. El Senado también tiene bicameralismo perfecto en tanto en cuanto puede controlar a los miembros del gobierno y al presidente del gobierno, por supuesto. Pero, ¿qué ocurre? Que la realidad dice que una pregunta respondida por el presidente del gobierno del Congreso de los Diputados tiene mucha más presencia y mucha más repercusión que del Senado. Por tanto, aunque también el presidente del gobierno va al Senado a responder preguntas, igual que los ministros, porque estamos en un sistema parlamentarista, recuerden ustedes, es decir, que el Congreso de los Diputados puede presentar la moción de censura y echar al presidente del gobierno, como pasó con el señor Rajoy hasta que llegó el señor Sánchez hace un año o año y medio, ¿vale? Por tanto, claro que efectivamente también controlan al gobierno. Pero lo controlan, digamos, un poco menos. ¿Por qué? Porque el Senado no puede presentar la moción de censura al Congreso de los Diputados. Perdón, al presidente del gobierno. Sino que es el Congreso. Con lo cual, el que te puede cortar el cuello es al que tú respetas más como presidente del gobierno. Y descuidadito que yo tengo que hacer las cuentas para que estos 350 diputados, al menos haya 176, que es la mayoría absoluta, para que me mantenga, para yo mantenerme en el poder. Eso psicológicamente y en la práctica hace que todas las cámaras y toda la atención vaya al Congreso de los Diputados. A día de hoy, el día 22 y 23 de octubre, ya se ha aprobado la tramitación de una moción de censura presentada por el grupo parlamentario Vox, que es el tercero en importancia en la Cámara, para presentar la moción de censura al señor Sánchez. Creo que solamente lo van a apoyar ellos, ¿vale? Pero efectivamente se ha presentado la moción de censura y donde se puede presentar, porque no se puede presentar en el Senado, es en el Congreso de los Diputados. Por tanto, la perfección del sistema, tanto desde el punto de vista legislativo, con el hándicap que le decía de los tiempos y que al final se pronuncia el Congreso, como del ámbito presupuestario, que pasa lo mismo en la tramitación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, como también en el ámbito de control, siempre el Senado cojea más, ¿vale? Perfecto, perfecto, no es el bicameralismo, en ningún caso tampoco. Más luego sí que es cierto que hay determinados momentos, por ejemplo, los estados de alarma, excepción y sitio, solo se tramitan con el control del Congreso el primero, con el acuerdo previo del Senado, del Congreso, perdón, en el segundo, en la excepción, y con el acuerdo del Congreso de los Diputados al de sitio, ¿vale? No puede aprobarlo el gobierno, ¿bien? Por tanto,
Ahí el Senado no tiene nada que decir. Sin embargo, sí que es cierto que el Senado, en la reforma constitucional, digamos sobre todo el 168, lo que decíamos del 155, el principio de ejecución federal, es decir, cuando una comunidad autónoma, una región, un Estado federado, decisiones que tiene que adoptar en beneficio de todos, del bien común, no los adopta, pues el propio gobierno, el presidente del gobierno, insta a que se cumpla y si no, con la mayoría absoluta del Senado, le puede imponer el mismo y asumir el poder el Congreso de los Diputados. Por tanto, hablar de perfección no sería, yo creo, lo adecuado ni en el ámbito del control, ni en el ámbito normativo, ni en el ámbito presupuestario. Disolución del Senado. Eso es una buena pregunta porque es que esto es de chascarrillo. Miren ustedes, el Senado no puede presentar la moción de censura al Congreso, al presidente del gobierno. El Senado no puede pedir una cuestión de confianza, se puede dar una cuestión de confianza del presidente del gobierno hacia el Senado. Y sin embargo, el presidente del gobierno sí que puede disolver el Senado, cuando la disolución se debería dar necesariamente entre el Ejecutivo y el Legislativo en relación de esa cuestión, de esa relación de confianza que existe entre ellos. Pero es que la relación de confianza en nuestro ordenamiento, en el ordenamiento español, solo se da entre el Congreso de los Diputados y el presidente del gobierno. Y sin embargo, el presidente del gobierno también puede coger al Senado y disolverlo. Pobrecitos que estaban a lo suyo, y de pronto se encuentran disueltos. Esto es la explicación teórica. En la práctica, ¿qué ocurre? Imagínense ustedes un sistema descentralizado como es el español, donde tenemos elecciones municipales que normalmente, pero no en todas las comunidades autónomas, coinciden con las autonómicas, elecciones europeas, ¿vale? Y también las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado. Si resulta que se disuelve el Congreso de los Diputados y no se disuelve el Senado, nos podemos encontrar que tuviéramos elecciones cada año al Congreso, como no corresponde porque no se ha disuelto, al Senado al año siguiente, pero además no coincide con las elecciones autonómicas y municipales al siguiente. Y luego tenemos las europeas, que son cada 5 años. Lo que nos faltaba. Porque convendrán conmigo que el sistema democrático lo bueno que tiene es la participación del pueblo. Pero cuando el pueblo y los representantes, que son ustedes, y verán que tengo parte de razón, se encuentran que dentro de nada van a tener las elecciones, en su caso primarias, y luego al Congreso de la República, ya empiezan a estar en ebullición. Ya las normas no salen. Las diferencias entre las diferentes bancadas se hacen infinitas. Se empieza a pensar en las elecciones y en convencer al electorado por qué me tienen que votar. Por tanto, yo creo que aun siendo absolutamente increíble que el presidente del gobierno, que en España, insisto, no tiene relación de confianza con el Senado, pueda disolver el Senado, en la práctica es positivo, porque si no nos encontraríamos, ya les digo, con demasiadas elecciones. Claro, los presidentes autonómicos no quieren que coinciden las elecciones generales con las suyas, salvo algunos, porque le pueda venir bien, sino que en Galicia, las comunidades autónomas más llamadas históricas, como si Castilla y León no fuera histórica, ¿vale? Pero en Galicia, en el País Vasco, en Cataluña, los correspondientes presidentes autonómicos, que se consideran que son poco más o menos que el presidente del gobierno de España, no quieren hacer coincidir las elecciones generales con las autonómicas. Entonces esto se podía convertir en la casa de Tocamerro, que con permiso, y entiendan lo que les digo, y todos los años tener unas elecciones. Y tener todos los años unas elecciones es lo peor que se puede dar. Porque claro, luego el pueblo soberano siempre dice, es que no se nos consulta, es que no nos representan nuestros representantes. La experiencia de España indica, y hablo de la experiencia de España con gran dolor de mi corazón, que cuando se ha convocado el mismo año a 2 elecciones, hay una bajada del 10 o del 15% de la participación del voto, cuando la participación normal puede ser un 65 o un 70%. Miren ustedes que no estoy diciendo que participemos todos, que ya de por sí para mí es baja, porque creo que no hay nada más honroso que votar un representante. Pues cuando se repiten las elecciones, cuando hay unas elecciones a los 6 meses de la otra, las europeas, las autonómicas, pues baja la participación, pase lo que pase. Entonces, insisto, la disolución del Senado, que es absolutamente demencial, es positiva desde el punto de vista práctico, ¿vale? Y no sé si se me ha quedado algo por tratar. Sigo a su disposición porque me lo he apuntado aquí, pero creo que esas eran las preguntas que me querían realizar tanto el presidente como la congresista. Sí, muchísimas gracias, el doctor José Manuel Vera Santos, por su brillante exposición, muy didáctica, con muchos insumos sobre
sobre España y sobre el sistema que ellos tienen, más allá del parlamentarismo, sobre el sistema bicameral. Solamente decir que la presidencia y la comisión, para que quede claro, y no se generen, digamos, titulares, digamos, si sería español, seguramente sería monárquico constitucional, ¿no? Pero como peruano soy republicano, así que no vaya a ser que después salga que la presidencia y la comisión es monarquista, ni mucho menos, ¿ah? Pero claro, cada uno en su propia realidad, ¿no? Yo sí pienso que la monarquía constitucional le ha hecho muy bien a España y que no debería regresar a la república, ¿no? Diferente que el Perú, que evidentemente todos somos, o la mayor parte de nosotros, republicanos, ¿no? Pero en fin, haciendo esa tingencia nada más para no generar ningún titular, ni mucho menos, doctor José Manuel, estamos encantadísimos con su presencia. Le agradecemos mucho por su participación. Seguramente lo estaremos convocando para otra oportunidad acá en la Comisión de Constitución, y ha sido la verdad que un honor y un agrado tenerlo el día de hoy y poder departir algunos conceptos constitucionales, pero también históricos y políticos. Así que tenga usted muy buenas tardes allá en España, muchas bendiciones para usted y su familia, y que le vaya muy bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias, presidente, y muchísimas gracias a todos por su atención y un abrazo muy fuerte. Y aquí estamos en España. Por cierto, como no voy a ser monárquico, si mi universidad se llama Universidad Rey Juan Carlos. Así es. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Encantadísimo. Que le vaya muy bien. Muchas gracias por todo. Encantado. Muy bien. Siguiendo con la sesión de la Comisión de Constitución, tenemos como un segundo expositor a otro expositor internacional de Colombia, nada más y nada menos, que es el doctor Antonio José Lizarazo Ocampo, magistrado de la Honorable Corte Constitucional y actual vicepresidente de la Corporación, abogado egresado de la Universidad Libre, especialista y magíster en Derecho Administrativo, con más de 37 años de experiencia en el ejercicio de la profesión como litigante ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo y como asesor y consultor en materias propias del derecho administrativo y electoral, en particular del proyecto de fortalecimiento democrático fases 1 y 2 del PNUD e IDEA Internacional. El doctor Antonio José Lizarazo Ocampo, además, ha ejercido igualmente en el servicio público como magistrado auxiliar de la sección quinta y de las secciones primera, y como juez también de las secciones primera y quinta del Consejo de Estado, así como miembro del Consejo Nacional Electoral, miembro del Consejo Nacional Electoral durante el periodo 2002-2006, en la época del presidente Álvaro Uribe, del que fue también su presidente, como viceministro de Educación Nacional y como gobernador del Departamento Norte de Santander. Así que nosotros es un honor tener a un hermano colombiano, siempre tan querida la República de Colombia, con cual nos unen gratísimos lazos históricos, de amistad, de fraternidad, de querencia. Así que para nosotros también es un gran honor tener al doctor Antonio José Lizarazo para que nos pueda de alguna manera guiar sobre las bondades de la recuperación, de la restauración del Senado de la República y de la bicameralidad en el Perú, así como haciendo una comparación de su sistema bicameral en Colombia. Como ustedes bien saben, hay Cámara Baja, la Cámara de Representantes, no se llama diputados, se llama Cámara de Representantes, y la Cámara de Senadores. Así que nos va a encantar escucharlo, doctor Lizarazo, por el tiempo que usted considere pertinente. Adelante, doctor Lizarazo, con todo gusto, con mucho afecto. Adelante, por favor. Apreciado congresista Moya y demás miembros de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República del Perú, ante todo, mil gracias por esta honrosa invitación que ustedes me hacen para compartir nuestra experiencia con el sistema bicameral. Como ustedes saben, Colombia, desde sus orígenes como república, desde la Constitución de 1821, que podría considerarse, a pesar de que antes de 1821 hubo otras varias constituciones, como la del Estado de Cundinamarca, la del Estado del Socorro, en fin, lo que son hoy nuestros departamentos, que en su momento, originalmente, funcionaron por lo menos bajo la pretensión de organizarse como estados independientes. Desde la
Sin embargo, desde la primera constitución, que es propiamente la de 1821, que es la constitución de Cúcuta, Colombia ha tenido un sistema bicameral, históricamente. Eso no quiere decir que no haya habido siempre un debate permanente entre los partidarios del sistema unicameral y los partidarios del sistema bicameral, pero siempre, y la última vez fue durante la Asamblea Constituyente de 1921, de 1991, que nos permitió adoptar la actual constitución vigente en Colombia. El último debate, repito, fue en ese proceso constituyente y en el seno mismo de la Asamblea Constituyente, pero finalmente se impusieron los partidarios de la tesis del sistema bicameral. Claro, siempre hay argumentos a favor y en contra, y hay, digamos, aspectos a resaltar positivos de uno y otro sistema. Sin embargo, digamos, yo podría señalar que en el debate que se hizo en la Asamblea Constituyente de 1991, digamos, las ponencias que finalmente fueron adoptadas, mediante las cuales se proponía el sistema bicameral, se apoyaban fundamentalmente en tres criterios, en tres núcleos argumentativos, esencialmente. En primer lugar, consideraban que un sistema bicameral genera un sistema de frenos intraorgánicos, es decir, al interior de la propia corporación, con lo cual se consideraba que favorecía el sistema de pesos y contrapesos, especialmente frente al Ejecutivo. En segundo lugar, se señalaba que el sistema bicameral garantizaba una moderación en la producción legislativa, en la medida en que el sistema bicameral hace más complejo el proceso de producción de las leyes. Y el tercer argumento central era el de que el sistema bicameral garantiza una mejor calidad de las normas que se producen en la medida en que tienen un mayor debate y pasan, digamos, por comisiones y por plenarias en una y otra cámara, y eso supuestamente, al menos para quienes promovían el sistema, garantizaba la calidad. Lo cierto es que adoptamos finalmente, repito, como desde los orígenes de nuestra república, el sistema bicameral. Tenemos entonces una Cámara de Representantes y un Senado de la República, son las dos cámaras. ¿Cuáles son las diferencias sustanciales? Digamos, ¿en qué se diferencian y en qué se parecen? La Cámara de Representantes, en primer lugar voy a referirme al origen, a cuál es la composición y cómo se eligen a los miembros de una y otra Cámara. La Cámara de Representantes es esencialmente una Cámara que representa a los territorios. Por lo tanto, a sus integrantes se eligen por circunscripciones territoriales. ¿Cuáles son esas circunscripciones territoriales? Los actuales departamentos. Cada departamento es una circunscripción territorial para efectos de elegir representantes a la Cámara, y el Distrito Capital de Bogotá es adicionalmente otra circunscripción para efectos de Cámara. Y se eligen a razón de 2 representantes por cada circunscripción territorial y uno más por cada determinado número de habitantes, que en el caso colombiano es de 365.000 habitantes, se elige uno más, o por fracción mayor de 185.000 luego de los primeros 365.000. Digamos, es un sistema que permite que a medida que la población crece pueda garantizarse una representación proporcional a la población precisamente, porque aunque esencialmente es una representación territorial, sin embargo ahí hay un componente para garantizar que sea proporcional, que las entidades territoriales tengan una representación proporcional. Por otra parte, y esto creo que es uno de los defectos que tiene, digamos, que contradice un poco la lógica de la representación territorial en la Cámara, porque además de esos representantes elegidos territorialmente, se crea una circunscripción especial a través de la cual se van a elegir 2 representantes
de las comunidades afrodescendientes, un representante de las comunidades indígenas y un representante de los colombianos residentes en el exterior. Entonces, fíjense ustedes que aquí, al incorporar esta circunscripción especial, se contradice, ya no es una elección territorial, sino esencialmente poblacional. Comunidades afrodescendientes, comunidades indígenas, colombianos residentes en el exterior. Digamos, este es uno de los aspectos que ha sido debatido recientemente, como que requieren una reforma para trasladar esta representación al Senado, porque el Senado sí es una cámara que esencialmente representa, digamos, a la nación y trata de representar el pluralismo político, el pluralismo étnico, el pluralismo social, en la medida en que al garantizar, e incluso se dijo en su momento que pretendía formar liderazgos nacionales, porque la proyección, digamos, para obtener la elección en el Senado se requiere la votación de los colombianos en todo el territorio nacional e incluidos los residentes en el exterior. Sin embargo, también en el Senado se crean unas circunscripciones especiales para garantizar la elección de 2 representantes de las comunidades indígenas luego del acuerdo de paz. Perdón, ¿me dice algo? Bueno, siga nomás, adelante. Luego, y en el acuerdo de paz se crearon adicionalmente unas curules adicionales, tanto en Senado como en Cámara, 5 curules en Senado, 5 curules en Cámara, para garantizar la elección de representantes del partido político que surgió luego del acuerdo de paz con las FARC. Entonces tenemos actualmente una Cámara de Representantes, repito, que representa los territorios, pero que tiene una pequeña representación poblacional de comunidades indígenas, de comunidades afrodescendientes y de colombianos en el exterior, que tiene actualmente 176 representantes, y tenemos un Senado inicialmente integrado por 100 senadores, más 2 indígenas, más 5 de las FARC, son para un total de 107 senadores, y luego en una reforma reciente se incorporó uno más en Senado y uno más en Cámara, que son aquellos ciudadanos que obtienen el segundo puesto en la fórmula vicepresidencial. Entonces, el que queda en segundo lugar luego del ganador, el candidato a la presidencia, tiene derecho personal a ocupar una curul en el Senado, que es una curul adicional, y el vicepresidente, el candidato a vicepresidente, el segundo tiene derecho a ocupar una curul en la Cámara de Representantes. Bien, luego la cuestión es que cuando uno va a ver las diferencias o las similitudes, especialmente en materia funcional, porque se hizo un esfuerzo en la Constitución del 91 de establecer diferencias desde el punto de vista funcional, que realmente se traducen esencialmente en lo siguiente. En materia legislativa, realmente la diferencia sustancial es que cuando se trate de tramitar una ley en materia de tributos, esa ley debe comenzar por la Cámara de Representantes. Es digamos, una diferencia sustancial, pero que, repito, no altera luego las competencias de cada Cámara para aprobar o no los proyectos de ley. Por otra parte, existen diferencias en cuanto a las competencias en materia electoral. La Cámara de Representantes, por ejemplo, elige en pleno la Cámara al defensor del pueblo, y el Senado de la República elige en pleno al Procurador General de la Nación. Los 2 órganos forman parte de lo que en Colombia llamamos Ministerio Público. Luego, en materia, digamos, de
de aforados, en materia del control o de la responsabilidad de los aforados, también hay una diferencia sustancial. La Cámara es la encargada de conocer de las acusaciones, de darles, digamos, sirve como una especie de mecanismo de sustanciación de las quejas contra los aforados, que son básicamente el presidente de la República, el vicepresidente, los magistrados de las altas cortes y el fiscal general de la Nación. Entonces, es la Cámara la que tramita las acusaciones, y si la Cámara decide acusar, lo hace ante el Senado de la República. Y luego es el Senado el que actúa como órgano, digamos, como juez, que inicialmente solo con competencias muy limitadas, porque en todo caso, si el Senado encuentra que efectivamente el aforado cometió un delito, lo remite a la Corte Suprema de Justicia, quien es el órgano jurisdiccional finalmente con la competencia para adelantar el juzgamiento de los aforados, porque el Senado solamente puede imponer como sanción, nunca impone una condena penal, pero sí puede imponer la destitución del funcionario, del presidente de la República o del vicepresidente o los magistrados de las altas cortes. Puede suspender a esos funcionarios, pero fíjense que lo hace previa acusación que formula la Cámara de Representantes. Luego, con eso se genera, digamos, un cierto equilibrio de frenos, de pesos y contrapesos, porque ningún órgano, ninguna de las cámaras tiene la competencia suficiente para actuar por sí misma frente a un aforado. Se requiere la intervención de las dos cámaras. Por otra parte, diría yo que diferencias también en cuanto a los requisitos para ser elegidos, para ser representante de la Cámara. Se requiere ser ciudadano en ejercicio para ambas cámaras. Siempre para cualquier cargo de elección popular se requiere ser ciudadano en ejercicio, es decir, que los condenados no pueden elegir y ser elegidos en el caso colombiano. Entonces, ciudadanos en ejercicio. En el caso de la Cámara se requiere una edad mínima de 25 años. En el caso del Senado se requiere una edad mínima de 30 años, pero adicionalmente en Senado se exige ser colombiano de nacimiento, mientras que para ser representante de la Cámara no es requisito ser colombiano de nacimiento. Hasta ese punto, una de las recomendaciones que yo haría, digamos, a cualquiera que desee diseñar un sistema digamos, el sistema de elección de los miembros de cualquier Cámara, es no utilizar el mecanismo de las circunscripciones especiales. En el caso colombiano, la experiencia ha sido la siguiente. Las comunidades indígenas tienen derecho a elegir mediante una circunscripción especial, que también es de carácter nacional, a 2 indígenas en el Senado de la República. Pero fíjense ustedes que en el sistema tal como nos quedó diseñado, el problema es que esa circunscripción especial termina convirtiéndose en una camisa, en una limitación, en un techo, porque no le permite a los indígenas elegir sino máximo 2, independientemente del número de votos que obtengan. Si obtienen un voto, eligen 2, y si obtienen varios millones de votos, eligen 2. Ese es un defecto del diseño que tenemos, y por eso en los debates recientes que se han hecho sobre reforma se ha recomendado la posibilidad de adoptar más bien el mecanismo de curules adicionales que se asignen al final del procedimiento de asignación ordinaria de curules. Es decir, que si elegimos 100 senadores, por ejemplo, juegan todos los inscritos con las mismas reglas de juego, y al final, entonces solo tomo aparte las listas especiales, las listas, por ejemplo, de los indígenas o de las poblaciones que quiera representar, como en el caso de los guerrilleros, que también tiene derecho a unos curules adicionales. Entonces, si no obtienen curules con las reglas ordinarias, yo les garantizo como mínimo las 2 o las 5 en el caso de las FARC, asignándolas al final las que les hicieran falta para obtener las 5, si obtuvieron por el régimen ordinario menos curules. Si obtuvieron más, pues obviamente esas serían las que obtienen. ¿Qué otras cuestiones? Entonces, en nuestro modelo bicameral,
por otra parte, digamos, habría que señalar que funcionan en la misma sede, las dos cámaras, cada una tiene obviamente unas oficinas y unos espacios propios para su funcionamiento, pero hay casos en los que sesionan conjuntamente. Hay sesiones conjuntas que actúa el Congreso como uno solo. ¿Cuáles son las oportunidades en que el Congreso funciona como un solo órgano? La Constitución dice en el artículo a ver, el artículo 138 establece a ver, qué pena con ustedes, facultades de cada cámara, y luego viene las sesiones permanentes para instalar, primero para instalarse en cada periodo de sesiones, funcionan conjuntamente para dar posesión al presidente de la República, cuando ejercen el control político, pueden, digamos, adelantar los debates en las que intervienen cada una de las dos cámaras, cada una con sus propias competencias para exponer la moción de censura y para elegir al vicepresidente en el caso en que sea necesario elegir vicepresidente, porque ya sea que hubiera renunciado o que porque fallezca. Y luego, repito, ya hay asuntos en los que deben iniciar su trámite legislativo en una u en otra cámara. Bien, digamos que en esencia esas son las características de nuestro sistema bicameral, que, repito, luego del proceso de la Constitución, de la Asamblea Constituyente del 91, se hizo el esfuerzo entonces por asignarle competencias específicas a cada una de las cámaras en materia legislativa, en materia electoral, en materia de control político, y por otra parte se trató también de establecer que algunos asuntos pudieran ser tramitados o deban ser tramitados conjuntamente, digamos, en sesión conjunta del Senado y Cámara como un solo órgano. Y yo no sé si de pronto fuera más útil, fuera de digamos, presentación descriptiva de nuestro diseño, más bien como responder las preguntas que ustedes pudieran tener sobre el particular, en las que pudieran tener interés para profundizar o ampliar. Muchas gracias, doctor Lizarazo. Muchas gracias por su exposición. Si algún señor parlamentario tiene alguna pregunta para el doctor Lizarazo, este es el momento de hacerlo. Veo en la pantalla al congresista Costa. ¿Tiene usted alguna inquietud, congresista Costa? Después de usted, presidente, gracias. Ya. Sí, doctor Lizarazo, antes de pasar a la congresista Costa, un par de digamos, de dudas o de inquietudes, más que nada, para que usted nos pueda responder, ¿no? Lo primero es, no estoy seguro si en Colombia, al igual que en el Perú, se permite, o sea, mejor dicho, es irrenunciable el cargo de senador y representante. Entiendo que sí, pero no sé si usted nos podría, digamos, darnos algunas luces. En el Perú el cargo de congresista es irrenunciable, no se puede renunciar. Han habido algunos casos, como de don Javier Vallerriestra, que quiso renunciar señalando de que era una norma inconstitucional, porque como usted bien sabe, hay normas constitucionales que son inconstitucionales al mismo tiempo, ¿no?
y sucede, y sucede. Y Javier Vallarrestra señalaba que se le estaba violando el principio constitucional de la libertad de trabajo, etcétera. Queríamos preguntarle, y en todo caso, ¿qué opina? Lo segundo es sobre la edad que podría tener el senador de la República. Entiendo que en Colombia me parece que es de 30 años mínimo. Los proyectos de ley versan entre 35 y 40 años. En la constitución política anterior, el senador tenía que tener mínimo 35 años. Y si, digamos, esto debería tener alguna valla adicional, aparte de ser peruano de nacimiento, hábil en el derecho a sufragio, y tener mínimo 35 años, y la de Cámara de Diputados 25. Lo tercero sería, en el Perú, el congresista de la República, como lo era antes un diputado o un senador, puede ser ministro de Estado. O si usted considera de que el legislador debe encargarse de las tareas propias del poder legislativo del Congreso de la República y no pertenecer en algún momento al Poder Ejecutivo como ministro de Estado. En el Perú no hay impedimento para que un congresista sea al mismo tiempo, por una determinada cantidad de tiempo, si así lo decide el presidente de la República, sea ministro de Estado. O si cree que acá hay una especie de duplicidad de funciones que podría traer algún problema. Lo cuarto es si el candidato a la presidencia de la República debería o no ser candidato al mismo tiempo, si él quiere, el candidato al Senado de la República o al Congreso en general. Alberto Fujimori en el año 90 postuló a la presidencia de la República y también al Senado con el número 1, voto preferencial, y salió electo senador y congresista, y senador y presidente de la República en segunda vuelta, ganándole a Vargas Llosa, como todos ustedes recuerdan, hace 30 años exactamente, y tuvo que renunciar al Senado, a la elección del Senado, para dedicarse a la jefatura de Estado, como correspondía, y en su lugar entró el accesitario. Si es posible que un candidato a la presidencia pueda postular para jerarquizar el Senado a dicha Cámara. Y si el Senado de la República, la pregunta final, un poco los proyectos que se están nombrando el día de hoy, proyectos de reforma constitucional, es que el Senado de la República, aparte de ser reflexivo, aparte de ser revisor, de tener una bicameralidad imperfecta en el que la Cámara de Diputados o representantes, como se llama en Colombia, tenga iniciativa legislativa, solamente la Cámara de Diputados, iniciativa legislativa y control político, el Senado, en cambio, tenga la facultad de revisión, fundamentalmente, y reflexión, pero no de iniciativa legislativa, por eso bicameralidad imperfecta, pero además elija las altas autoridades del Estado, ¿no? Como Defensor del Pueblo, miembros del Tribunal Constitucional, miembros del BCR, Contralor General de la República, que son en los que versan prácticamente la totalidad de los proyectos de ley. ¿O también considera usted que el Senado, también como antes en el Perú, debería encargarse de ratificar los ascensos de los generales de las Fuerzas Armadas y Policiales y ratificar, a propuesta del presidente de la República, los cargos de embajadores? Los ascensos de embajador, en todo caso. Un poco lo que le queríamos preguntar desde la presidencia de la comisión, preguntas puntuales, doctor Lizarazo, agradeciendo su participación y su presencia, y dándole también el uso de la palabra al congresista Gino Costa, que también quiere hacer algunas preguntas y comentarios. Congresista Costa, adelante, por favor. Gracias, presidente. Un saludo a usted y a las señoras y señores integrantes de la comisión y a nuestro invitado, el doctor Antonio José Lizarazo. Agradecerle por su presentación y por la invitación que nos hace a preguntarle más bien de la experiencia colombiana con la bicameralidad. Tengo tres preguntas. La primera referida a las funciones de ambas cámaras. Usted ha señalado que en realidad la única diferencia en términos de la función legislativa es que la iniciativa de leyes de naturaleza tributaria reside exclusivamente en la Cámara de Representantes. Y no ha dicho más, por lo que uno puede entender que, aparte, digamos, de ese señalamiento, ambas cámaras
gozan de las mismas funciones en términos de iniciativa de ley. Primero, preguntarle si esto es así en efecto. En segundo, si es una buena idea que lo sea, porque normalmente se sostiene que la idea del Senado permitiría contar con una segunda cámara de revisión o de reflexión, digamos, que permite la labor de revisión. Pero en la práctica, con un sistema de bicameralidad casi perfecta como el que usted refiere en el caso colombiano, por lo menos en lo que se refiere a la función legislativa, diera la impresión de que, digamos, ambas cámaras pueden hacer exactamente lo mismo y ambas cámaras cada cámara es revisora de la otra en términos legislativos. Y sí, eso es una buena idea. Nosotros, yo creo que nos estamos inclinando más bien a contar con un sistema imperfecto en lo legislativo, donde la iniciativa de ley reside en la Cámara Baja y la Cámara Alta solo tiene funciones revisoras. Hay otra propuesta, por ejemplo, que nosotros formulamos en el Congreso anterior con Alberto Belaunde, de que las iniciativas de ley de naturaleza ordinaria sean exclusivas de la Cámara Baja y que la Cámara Alta las revise, pero que la Cámara Alta pueda tener iniciativa de ley cuando se trate de reformas constitucionales o de leyes orgánicas que requieren una mayoría calificada, o leyes de desarrollo constitucional, ¿no? Entonces sí me gustaría una, digamos, reflexión sobre cómo funciona este sistema por el cual casi que las dos cámaras duplican sus funciones y la diferencia entre ellas solo reside en realidad en la manera como se eligen, porque incluso la diferencia entre, digamos, la edad mínima requerida para una cámara y otra es mínima, es de 5 años, ¿no? 25 y 30. Y si esa es una buena idea, y si esa fue además la experiencia histórica de Colombia, o estas fueron novedades introducidas en la Constitución de 1991. En segundo lugar, si pudiera, digamos, detallarnos un poquito más sobre la experiencia con la representación indígena y afrodescendiente, y la de los peruanos en el extranjero. Nosotros estamos adoptando por primera vez la representación de peruanos en el extranjero con 2 representantes en la Cámara Única por ahora, y sería en la Cámara Baja si es que llegamos a tener 2 cámaras. Esa es, entiendo, la propuesta que se está haciendo, y hay ilusión con eso porque tenemos 3 millones de peruanos en el extranjero para una población de 33 millones. Es, digamos, una parte importante de la población peruana que vive fuera, me imagino que igual que ustedes, y vota hace ya un buen tiempo, pero no tenía representantes. Entonces, sí hay la necesidad de que los peruanos en el extranjero se doten de una representación por cuanto su problemática es muy distinta de quienes vivimos en el país, y entonces eso requiere una representación especializada. Hasta ahora, los elegidos por Lima asumían la representación de los peruanos en el extranjero que votaban por un representante en Lima, pero no estaban bien representados. Me gustaría saber cómo funciona esa representación y si es útil, o si ustedes incluso están considerando revisarla y revertirla, porque ha señalado que más bien el planteamiento sería llevar esa representación de esos sectores al Senado, donde ya en parte ustedes la tienen. Eso no significa que piensan deshacerse de ella, sino más bien concentrarla en el Senado, es decir, indígenas, colombianos afrodescendientes y colombianos en el exterior. Y segundo, si pudiera hacer un comentario sobre cómo se elige a los representantes indígenas. En el Perú, nosotros tuvimos una propuesta en el Congreso anterior de Belaunde, precisamente, donde proponíamos, además de representación para peruanos en el extranjero, representación también para indígenas.
no ha sido posible discutir eso, entre otras cosas, porque es muy difícil ponerlo en práctica, por cuanto en todas las circunscripciones donde tenemos peruanos indígenas, en todas ellas los indígenas votan. Pero claro, como son una minoría, es muy difícil que sean directamente representar con una problemática que es muy distinta que el resto de la población, ¿no? Entonces, sí me gustaría saber cómo han resuelto ese problema de diseñar un sistema que permita que las poblaciones indígenas sean representadas y hasta dónde llegue el límite, porque acá nosotros tenemos indígenas amazónicos, 500.000, son, digamos, alrededor más de 40 grupos étnicos, pero están ubicados en el territorio y es más o menos, bueno, es más fácil poder diseñar un sistema para que esa población indígena se represente. Pero el censo señala que hay otros indígenas, que son los que no están en la Amazonía y están mucho más mezclados. Digamos, el nivel de mestizaje es mayor, aunque hablan idiomas nativos como el quechua y el aymara, pero es muy distinto, muy difícil, digo, distinguirlos del resto de la población, porque viven en centros urbanos, grandes o pequeños, algunos en zonas rurales, pero digamos, es una pregunta, digamos, no sé si la podrá responder porque requiere un grado de especialización, pero aprovechando que usted lo toca, le pediré un comentario si pudiera, por favor, porque es un tema que no hemos discutido con ninguno de nuestros invitados. Creo que compartimos con Colombia esa característica común de contar con poblaciones con estas características. Y por último, aprovechando también, me gustaría hacer una pregunta sobre un tema, digamos, distinto a la bicameralidad, pero es un tema constitucional importante para nosotros en este momento. Estamos en una reflexión también sobre la inmunidad parlamentaria. Y yo sé que en el caso colombiano, ustedes acabaron con la inmunidad parlamentaria, es decir, la inmunidad parlamentaria que existe frente a los delitos comunes. Ahí no existe inmunidad parlamentaria y los congresistas igual están sujetos a la jurisdicción ordinaria. Si se trata de delitos que no tienen que ver con los delitos cometidos en el ejercicio, digamos, de la función, ¿no? Entonces, si nos puede un poco hablar de la inmunidad y cómo funciona la protección constitucional cuando el delito es de función. Usted ha señalado que los aforados, cómo se les procesa, la función de ambas cámaras en relación con la investigación y la sanción que hubiera, el antejuicio o el juicio político. No sé si puede hablar un poco de eso y si dentro de los aforados están los congresistas, en efecto, los parlamentarios, o si en realidad la eliminación de la inmunidad parlamentaria en Colombia también alcanza a la eliminación de la inmunidad para delitos de función, que es lo que entiendo que ocurre en realidad. Sería bueno que nos pudiera hablar de esto. ¿Y cuál es el rol de la Procuraduría? Porque entiendo que no sé si es la Procuraduría o otra institución similar que tiene competencia sobre los funcionarios públicos, incluyendo los parlamentarios, y puede, digamos, investigarlos y sancionarlos. Ese es un sistema que es ajeno, digamos, a la experiencia constitucional peruana y sería interesante que nos pudiera ilustrar si fuera posible. Esas son mis preguntas para nuestro invitado, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias al congresista Acosta por su intervención. Yo también quería preguntarle eso, así que es importante su intervención. Además, reafirmarle esa duda, ¿no?, sobre la eliminación de la inmunidad parlamentaria en Colombia a raíz justamente del caso de Pablo Escobar. No se oye. El congresista Costa tiene el micrófono cerrado. Yo ya terminé de preguntar, estaba hablando el presidente.
Pero no lo escuchamos, en efecto. Sí. Está hablando el presidente, sí. Presidente, no se le escucha. Es que el congresista Moya tiene el micrófono cerrado. Señores congresistas, señores invitados, un momento, por favor, ha tenido una falla técnica el presidente. En este momento lo estamos arreglando. Gracias. Allá. Ahora sí se escucha.
Perfecto. Mil disculpas a los colegas parlamentarios y también al expositor, que nos había ido un poco el audio y la sesión, una interferencia, así que problemas técnicos superados. Sí, decirle al doctor Lizarazo, efectivamente, la pregunta de Gino Costa es muy válida, en el sentido que la eliminación de la inmunidad parlamentaria se dio el año 91, con la nueva constitución colombiana, a raíz justamente de problemas políticos internos que ellos tenían, la guerrilla, en el Perú con el terrorismo y el narcotráfico. Pero son similares y a raíz justamente del tristemente célebre episodio de Pablo Escobar, que fue representante de la Cámara Baja y se blindó en algún momento con la inmunidad parlamentaria, la reacción a ello digamos, de los legisladores colombianos fue eliminar totalmente la inmunidad de arresto y la inmunidad de proceso, como consecuencia al caso Pablo Escobar, que bueno, después renunció a la Cámara de Representantes como accesitario o como suplente, pero tuvo un par de años que fue blindado por ese sistema, ¿no? Y claro, es muy válido el tema porque en el Perú está muy vigente la discusión de la eliminación o no de la inmunidad parlamentaria, entre otras inmunidades o antejuicios. Y el tema este de la población nativa, indígena, amazónica, que ustedes lo han resuelto con curules, también nos encantaría que usted nos pudiera un poco graficar el tema, porque creo que va a ser muy importante antes del predictamen ver si este tema de curules que tengan representación en el Congreso sobre las comunidades nativas, amazónicas o indígenas, cómo le fue a Colombia, digamos, con esta experiencia, ¿no? Porque hay algunos comentarios de algunas bancadas que justamente nos piden la inclusión de la representación de estas comunidades, perfectamente posible, por supuesto. Lo último es, agregando lo que ya habías preguntado antes que el congresista Costa interviniera, es ¿cuál es la fórmula de los diputados allá? Los diputados no son congresistas, o por lo menos no pertenecen al Capitolio, al Congreso Nacional Colombiano. Es una suerte, pues, de gobernadores o de nexo con los gobernadores regionales en Colombia. Quisiera que nos explique qué figura tienen los diputados, el cual sabemos que no son congresistas, sino son una suerte, pues, de nexo con los gobernadores colombianos, pero que nos explique un poco cuál es la función de los diputados allá en Colombia, ¿no? No sé si algún congresista quiere hacer un último uso de la palabra, si no, le cedemos cordialmente el uso de la palabra al doctor Lizarazo. Doctor Lizarazo, adelante, por favor, tiene el uso de la palabra. Encantado. Bueno, muchas gracias. Muy interesantes las preguntas. Entonces, me voy a referir a ellas en el orden en que tomé nota. Bueno, en primer lugar, sobre la edad y el requisito de la nacionalidad. En la edad tenemos diferencias entre el Senado y la Cámara. La Cámara es la Cámara Baja, el Senado es la Cámara Alta. Para ser representante a la Cámara se requieren 25 años de edad y para ser senador se requieren 30 años de edad. Y en cuanto a la nacionalidad, obviamente, en ambos casos se requiere ser colombiano, pero para ser senador se requiere ser colombiano de nacimiento. En cambio, para ser representante a la Cámara Baja, no se requiere ser colombiano de nacimiento. Puede ser colombiano por adopción. En cuanto a la renuncia, nuestros congresistas, tanto senadores como representantes, incluso todos los servidores de elección popular pueden renunciar a sus cargos. ¿Cuál es la diferencia? Digamos que nosotros mantenemos para los que renuncian antes de terminar el periodo, tenemos un régimen de incompatibilidades. El régimen de incompatibilidades se mantiene hasta un año después de haber renunciado si es que le faltare más tiempo para terminar el periodo. Eso es lo que, digamos, porque nuestros congresistas no pueden desempeñar ningún empleo público ni privado.
ni empleo público ni privado mientras ejercen la condición de congresistas. En consecuencia, y por lo tanto no pueden ser nombrados ministros, ni embajadores, ni en ningún otro empleo público, porque hay una incompatibilidad entre ser congresista y desempeñar cualquier otro empleo de naturaleza pública o privada. En consecuencia, si un congresista desea ser ministro o embajador, tendrá que previamente renunciar y luego de un año de la renuncia podrá ser nombrado en un empleo o en un cargo público, o podrá ser elegido en otro cargo de elección popular si es que la elección ocurre dentro del mismo periodo, porque hay una prohibición de ser elegidos para un mismo cargo o corporación cuyos periodos coincidan en el tiempo. Ahora, los candidatos a la presidencia de la República, en Colombia solamente se puede aspirar a un solo cargo o corporación de elección popular. Antes de la Constitución del 91, nuestros candidatos podían aspirar a varias, por ejemplo, a consejos, a asambleas, al Congreso, incluso a varias circunscripciones. Eso se prohibió en el 91 y a partir del 91 solamente un candidato solamente puede aspirar a un solo cargo o a una sola corporación, y los partidos solamente pueden inscribir o un solo candidato o una sola lista por corporación o por circunscripción. En consecuencia, no pueden aspirar, como en Perú, a ser presidente y a ser congresista. Pero nuestra Constitución tiene un mecanismo para que aquella fórmula vicepresidencial, porque nosotros elegimos al presidente en fórmula junto con su vicepresidente, se vota en una sola papeleta, se eligen simultáneamente. Entonces, la segunda fórmula que quede de candidato a la presidencia y vicepresidencia tienen derecho a ocupar una curul, el candidato a la presidencia en el Senado y el candidato a la vicepresidencia en la Cámara de Representantes. Pero es un derecho personal, de tal manera que si ese candidato no ejerce el derecho, entonces no se ocupa esa curul, quedaría vacante. Pero, digamos, es un derecho que tiene opción el candidato. Entonces, bueno, repito, ya dije que no pueden ser nombrados embajadores, y no pueden ser nombrados en ningún cargo público o privado, porque incluso si llegaren a ser nombrados y aceptaren o ejercieren algún cargo público o privado, en Colombia existe la figura de la pérdida de la investidura, que es la máxima sanción que se le impone a un congresista, que implica excluirlo de la corporación por haber violado el régimen de incompatibilidades. Una de las funciones específicas del Senado, que no la tiene la Cámara, es la de aprobar los ascensos militares. Esa es una función, por ejemplo, esa es una de las diferencias funcionales que tiene Senado y Cámara. La aprobación de los ascensos militares es una competencia del Senado de la República. Bien, por otra parte, vienen otras preguntas. En cuanto a la iniciativa legislativa, digamos, hay diferencias solamente en las leyes, en materia tributaria y las leyes en materia de relaciones exteriores. Lo dice exactamente nuestra Constitución en el artículo 154, que los proyectos de ley relativos a tributos iniciarán su trámite en la Cámara de Representantes y los que se refieran a relaciones internacionales en el Senado de la República. Incluso es un vicio de inconstitucionalidad si no iniciaren su trámite en la respectiva Cámara. Hay un mecanismo de reuniones cuando todos los proyectos de ley sobre los planes de desarrollo de la nación para cada cuatrenio presidencial se tramitan en sesiones conjuntas. Tienen que deliberar conjuntamente, digamos, el primer debate no se da en la comisión de una u otra cámara, sino en sesiones conjuntas. Esa es otra característica, digamos, especial del diseño. O sea, entonces las tributarias inician en la Cámara,
las de Relaciones Internacionales en el Senado y las de Planeación en forma conjunta en las comisiones respectivas de Asuntos Económicos. Ahora, en cuanto a la representación de las minorías étnicas o de poblaciones, nosotros, les decía, tenemos representación, aseguramos la representación de las comunidades indígenas tanto en Senado como en Cámara. Un representante de comunidades indígenas en la Cámara de Representantes que se elige en consecuencia en circunscripción nacional. No obstante que es para la Cámara, ese es uno de los defectos que tiene nuestro diseño, porque la Cámara es esencialmente de elección de representantes de las entidades territoriales, mientras que las comunidades indígenas, este único representante a la Cámara de Comunidades Indígenas se elige en una circunscripción nacional y en consecuencia en todas las tarjetas electorales de cada entidad territorial va ese candidato que va en todas las tarjetas de todas las entidades territoriales. Ese es un defecto que tiene nuestro diseño. Y en el Senado de la República hay 2 senadores de las comunidades indígenas. ¿Cuál es la diferencia para efectos de la elección? En Cámara tenemos además 2 representantes de comunidades afrodescendientes, mientras que en Senado no tenemos unas curules especiales, no hay una circunscripción especial para afrodescendientes. Y en Cámara adicionalmente tenemos un representante de los colombianos residentes en el exterior. Esos digamos, representantes, tanto en Cámara como en Senado, de minorías étnicas o de colombianos residentes en el exterior, se eligen por el sistema o de quociente electoral, en el caso de cuando se eligen 2, o por el sistema de mayoría cuando se elige uno solo. Entonces, como es uno solo, el de los colombianos residentes en el exterior, como es un solo indígena en la Cámara de Representantes, eso se elige por el sistema de mayoría, la lista que obtenga la mayoría. Y los que tienen 2 se eligen por el sistema del quociente electoral. Los demás senadores y representantes se eligen por el sistema de cifra repartidora y además exigimos un umbral mínimo para efecto de que puedan participar en la asignación de curules, pero en esencia las minorías étnicas se eligen por el sistema de quociente electoral y obviamente requiere una inscripción especial, digamos unas listas especiales para esas circunscripciones especiales. Tenemos unas reglas adicionales para el resto, digamos, para las circunscripciones ordinarias, que es para garantizar la representación de las mujeres. Tenemos un sistema de equidad de género, una fórmula del 30% de las listas. En la última reforma constitucional se incorporó el principio de la paridad de género, que todavía no ha sido desarrollado por el legislador, pero que, digamos, la tendencia en el debate nuestro es al de garantizar una mayor representación mediante medidas afirmativas, de discriminación afirmativa, garantizar una mayor representación de las mujeres. Ahora, ¿quiénes pueden votar para esas circunscripciones especiales? Entonces, la de los indígenas, la de las minorías afrodescendientes, pueden votar todos los colombianos. Entonces, lo que ocurre es que en la tarjeta electoral hay una casilla especial para votar por las listas de los indígenas o por las listas de las comunidades afrodescendientes, y cualquier colombiano puede escoger entonces, si no quiere votar por las circunscripciones ordinarias, votan por esas circunscripciones especiales cualquier colombiano, repito, no solamente los indígenas o los afrodescendientes. Los candidatos sí tienen que ser indígenas o afrodescendientes, pero los electores son todos los colombianos para esas curules. Mi recomendación en esta materia, digamos, la experiencia colombiana, es que esa no ha sido un buen instrumento, un buen mecanismo para garantizar la representación. Ha sido muy importante garantizar la representación porque hay una vocería, una legitimación de voceros de las comunidades indígenas y afrodescendientes en el Congreso, y eso ha resultado muy útil porque hay una voz allí que se hace sentir en el Congreso, en el trámite legislativo, en el control político, y una voz, digamos, que se hace oír ante la nación. Es muy importante garantizar esa representación.
el defecto que tiene ese mecanismo que tenemos de circunscripciones especiales es que no les garantiza una representación proporcional al número de votos que obtienen, dado que todos los colombianos pueden votar. Sin embargo, el sistema electoral no les garantiza que obtengan una representación en proporción al número de votos, sino que, repito, es un determinado número fijo, 2 en Senado para indígenas, 1 en indígenas en la Cámara, 2 afrodescendientes en Cámara, sin importar el número de votos que obtengan, y eso, digamos, de alguna manera es incompatible con el principio de la representación en función del respaldo ciudadano que obtengan en las urnas. Ese es un problema que tenemos. También hemos discutido cómo resolverlo, y efectivamente esa experiencia en el debate de cómo resolverlo se reflejó en las curules para las FARC, en el sentido de que ellos compiten por las curules ordinarias, pero al final tienen una representación de 5. En cuanto a la inmunidad parlamentaria, bien, nosotros efectivamente en el 91 acabamos la inmunidad parlamentaria, entonces, pero hay de todas maneras, en cuanto los congresistas son, digamos, aforados, pero esa garantía, digamos, se traduce en que si bien responden penalmente ante el juez, ante la jurisdicción ordinaria, no es cualquier juez ordinario. Digamos, nuestra Constitución establece que los congresistas son juzgados por la Corte Suprema de Justicia, que es el máximo órgano de la jurisdicción ordinaria, de cierre de la jurisdicción ordinaria. Recientemente, y luego de unos debates muy profundos y largos en la doctrina, en la jurisprudencia, sobre el derecho a la doble instancia y el derecho a la doble conformidad, que es un debate que en Colombia hemos consolidado recientemente, diferenciando la doble instancia y la doble conformidad, en el sentido de que la doble conformidad es el derecho que tiene toda persona que es condenada a impugnar la condena, lo cual no es lo mismo de la doble instancia, en la medida en que la doble instancia lo que garantiza es que 2 jueces de jerarquía distinta conocen de un asunto, pero no necesariamente garantiza que la primera condena sea impugnada, porque puede ocurrir que en primera instancia es absuelto y en la segunda instancia es condenado. Nosotros garantizamos que incluso si es condenado en la segunda instancia, tiene derecho a impugnar esa condena, que es la primera condena que le imponen, no obstante que el proceso es de doble instancia. Por esa razón se hizo recientemente una reforma constitucional para rediseñar la sala penal de la Corte Suprema de Justicia y garantizarle a los congresistas tanto la doble instancia como la doble conformidad. Entonces se crearon unas salas especiales, una distrucción, una sala de primera instancia y luego la sala de casación penal, y tenemos entonces, de acuerdo con un diseño especial que ha hecho el legislador, la garantía, repito, de que los congresistas sean juzgados en procesos de doble instancia y que adicionalmente puedan impugnar la primera condena que les impongan, que no necesariamente, repito, o sea, si son condenados en segunda instancia pueden impugnar, y hay un mecanismo especial diseñado en la ley para garantizarles el trámite de esa impugnación. El aforo entonces de los congresistas responden penalmente directamente ante la Corte Suprema de Justicia, mientras que los demás aforados, como por ejemplo el presidente de la República, el vicepresidente, el presidente de la República, los magistrados de las altas cortes, ellos no responden penalmente directamente ante la Corte Suprema de Justicia, sino que deben ir primero a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, que es la Cámara que acusa, recibe las quejas, recibe las denuncias, las tramita, las sustancia, y si encuentra que hay mérito, acusa ante el Senado de la República. Y es el Senado el que va a decidir qué hace con esa denuncia. Si encuentra, por ejemplo, que se trata de un delito cometido en el ejercicio del cargo, en el desempeño de la función, el Senado puede destituir al presidente de la República o a los magistrados de las altas cortes, y adicionalmente, si encuentra que esa conducta tipifica un delito, remite el caso a la Corte Suprema de Justicia
para que allí se le imponga la condena penal que sea del caso. Pero nunca puede el Senado imponer directamente una condena penal. Si es un delito común, es decir, no es un delito que no es en el desempeño del cargo, es un delito común, entonces simplemente no lo puede destituir, sino que remite directamente el asunto a la Corte Suprema de Justicia para que sea la Corte la que haga el correspondiente juzgamiento. Eso es, digamos, en esencia el mecanismo de responsabilidad penal. Ahora, en materia disciplinaria, tenemos un problema muy complicado. Ustedes habrán oído las noticias que recientemente Colombia fue condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso del alcalde Gustavo Petro, alcalde de la capital de Bogotá, porque de acuerdo con la Constitución, la Procuraduría General de la Nación, que es un órgano de control disciplinario, digamos, no es la misma Procuraduría que hay en otros estados. La Procuraduría nuestra no es un órgano jurisdiccional, es un órgano administrativo que tiene funciones de naturaleza disciplinaria, es decir, ejerce el control de la conducta de los servidores públicos, incluidos los congresistas, y por lo tanto, la Procuraduría, no obstante que es elegida por el Senado de la República, el procurador puede a su vez destituir, y ese es un problema, digamos, actualmente estamos en ese debate, en la necesidad de introducir ajustes al régimen de responsabilidad disciplinaria de los servidores de elección popular, porque en principio, digamos, estaríamos incumpliendo el pacto de San José de Costa Rica, la Convención Americana de Derechos Humanos, en cuanto al tipo de sanciones que pueden generar o limitar el derecho de una persona a ser elegido, perdón. Entonces, actualmente la Procuraduría nuestra sí tiene competencias disciplinarias sobre los congresistas, los puede destituir. Adicionalmente, tenemos un sistema de pérdida de investidura, sí es de carácter jurisdiccional ante el Consejo de Estado, que es el máximo órgano de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Allí se tramita también en doble instancia la pérdida de investidura de los congresistas, y digamos que ese es un tema que está en discusión actualmente en cuanto a si es procedente que un órgano administrativo pueda imponer la destitución o la separación del cargo de una persona que ha sido elegida popularmente, y estamos discutiendo si ese es un asunto que debe ser de carácter exclusivamente jurisdiccional, y incluso están admitiendo que puede ser de carácter jurisdiccional. El debate aún va más allá y se plantea si solamente puede ser de carácter penal, o sea que solo un juez penal podría, o sea que solo por conductas que tipifiquen un delito podrían llevar a la separación del cargo de un ciudadano que ha sido elegido popularmente para desempeñar un cargo público. En cuanto a la denominación de diputado, nosotros llamamos a los miembros del Congreso, tanto de Cámara como de Senado, congresistas en general. Son congresistas, no son diputados, son congresistas. Los congresistas de la Cámara Baja son representantes de la Cámara, y los congresistas de la Cámara Alta son senadores. El género es congresistas, y se diferencian entonces si pertenecen a la Cámara Baja o a la Cámara Alta como representantes de la Cámara o senadores. Los diputados, nosotros reservamos el nombre de diputados para los miembros de las corporaciones públicas de elección popular también, pero que son de carácter administrativo, no tienen naturaleza legislativa, son de carácter administrativo y forman parte de la estructura de los departamentos. Cada departamento tiene un gobernador, que es el jefe de la rama ejecutiva en el orden departamental, y una asamblea integrada por diputados elegida dentro de la circunscripción territorial del departamento, que se llaman diputados y que tienen unas funciones también de producir normas de carácter general, pero que no tienen naturaleza de ley, pero sí son normas de carácter general, como por algunos reglamentos, decidir aprobar el presupuesto, decidir la estructura de la administración, en fin. Y en el nivel municipal tenemos también unos órganos de elección popular que se llaman consejos municipales y cuyos integrantes se llaman concejales, pero no tienen, repito, no tienen funciones legislativas ni los consejos ni las asambleas,
y los diputados son servidores públicos de naturaleza, digamos, administrativa. Sus funciones son de naturaleza esencialmente administrativa, pero obviamente responden también disciplinariamente ante la Procuraduría, pueden perder la investidura también mediante el mecanismo jurisdiccional que tenemos previsto. Digamos, en esencia, esas son los asuntos que logré tomar aquí nota. No sé si se me quedó algo por fuera. Con mucho gusto ampliaría cualquier pregunta adicional. Muchas gracias. No oigo. Muy bien, muchísimas gracias al doctor Lizarazo. Sí, creo que el congresista Costa tenía alguna pregunta. Adelante, por favor, congresista Costa. Una repregunta, claro. Aprovechar de nuestro invitado para terminar con este asunto de la inmunidad parlamentaria, que me parece interesante la experiencia colombiana. Entonces, lo que quería preguntarle al doctor Lizarazo es si podríamos resumir así, digamos, el régimen aplicable a los parlamentarios, los congresistas colombianos. Si enfrentaran una acusación de haber, digamos, cometido un delito de función o un delito común, en ambos casos se les investiga y se les procesa ante la Corte Suprema. No hay levantamiento de inmunidad y, digamos, como digo, en ambos casos el fuero que corresponde es la Corte Suprema de Justicia y no hay ninguna protección, salvo ese fuero especial. Pero puede ser procesado en el ejercicio de sus funciones sin interrumpir las mismas y sin autorización del Congreso. Pero además puede ser investigado y procesado por la Procuraduría General de la República por infracciones administrativas, imagino a un código de la función pública o a un código de ética parlamentaria, y ser sometido a las sanciones que imponga ese órgano. Eso está en revisión, pero hoy día la Procuraduría puede, con los parlamentarios y otros altos funcionarios públicos, proceder a investigarlos e incluso sancionarlos. La misma institución que los investiga los sanciona. Me imagino que ese es uno de los problemas que tiene el mecanismo y la razón por la que está siendo cuestionado por el sistema interamericano. De modo que parecería que los congresistas no solo no tienen protección parlamentaria, sino que están más expuestos de los que estarían los propios congresistas peruanos si se acabara con la inmunidad. Acá la inmunidad parlamentaria está referida solo a delitos comunes. Eliminarla no significaría que los congresistas pierdan la protección que tienen frente a investigaciones por delito de función, donde corresponde que primero se pronuncie el Congreso. Y no tenemos pues una Procuraduría que puede imponer sanciones administrativas que lleven al extremo de la pérdida de la investidura, ¿no? No solo para los congresistas, sino para cualquier otro alto funcionario. No sé si ese es un buen resumen del régimen colombiano hoy en día, doctor Lizarazo, por favor. Muchas gracias. Sí, señor. Veo que usted conoce bastante nuestro sistema, nuestra legislación, porque tiene muy claro. Nuestros congresistas, efectivamente, no tienen inmunidad parlamentaria, pero sí tienen un fuero, digamos. El fuero se traduce esencialmente en el juez que los juzga. En materia penal es la Corte Suprema de Justicia. Y ese fuero, mientras ejercen la función de congresistas, ese fuero se traduce en que su juez natural es la Corte Suprema, tanto para los delitos comunes como para los delitos propios en el desempeño del cargo. Ahora, ¿cuál es la diferencia en cuanto a unos y otros delitos? Ustedes acaban de ver en las noticias el caso del expresidente Álvaro Uribe.
El expresidente Álvaro Uribe hasta hace poco era senador de la República, luego de haber sido presidente. Estaba siendo juzgado por unos delitos que se le atribuyen a una época en que no eran ni digamos, que delitos comunes, que no fueron cometidos en el desempeño de sus cargos ni como gobernador, ni como presidente, ni como congresista. En consecuencia, al renunciar a su curule en el Senado de la República, la Corte perdió competencia y esa competencia se trasladó a la justicia ordinaria. Si hubieran sido delitos cometidos en ejercicio del cargo, la Corte mantendría la competencia. Es decir, que realmente, mientras están en el desempeño del cargo y como una garantía de su autonomía y de su independencia como congresistas, el único juez que los puede juzgar, tanto por delitos comunes como por delitos propios del cargo, es la Corte Suprema de Justicia. Pero una vez que terminan la función o que se retiran por renuncia o porque termina el periodo, unos delitos, los delitos propios del cargo los conserva la Corte Suprema y los otros se trasladan a la justicia ordinaria. Es decir, que el fuero se mantiene mientras desempeñan el cargo porque la finalidad es garantizar su autonomía e independencia. Esa es como la diferencia sustancial y obviamente no hay un paso por el Congreso previo para habilitar la competencia de la Corte. Directamente la Corte tiene la competencia, deben ser, y en el diseño que se creó, entonces se creó una sala especial para adelantar la investigación de esos delitos, y esa sala es la que los acusa ante la sección de primera instancia, pero todo dentro de la Corte Suprema de Justicia. Digamos, se hizo un diseño de salas y secciones especializadas para poder tramitar tanto la investigación y digamos, mediante el sistema acusatorio, y acusan ante la respectiva sección de primera instancia y luego se tramita ya la apelación o la impugnación, dependiendo de lo que ocurra. Ese es, digamos, en esencia el sistema de la garantía en materia penal. Ahora, nosotros, digamos, la constituyente del 91, probablemente porque en su momento había un gran desprestigio del Congreso, una gran inconformidad con el Congreso de la República, la Constitución, los constituyentes adoptaron demasiado, o sea, sometieron a los congresistas a toda clase cualquier conducta activa, simultáneamente varios mecanismos de responsabilidad. Ese es uno de los temas que debatimos, realmente si se justifica mantener tantos sistemas simultáneos. Por ejemplo, los congresistas responden primero ante el propio Congreso, porque hay una comisión de ética, hay un código de ética, y responden entonces ante el propio Congreso, ante la comisión de ética, que los puede sancionar también, aunque obviamente no tiene una naturaleza disciplinaria, pero hay una primera nivel de responsabilidad. Responden ante la Procuraduría General de la Nación por violación del código disciplinario aplicable a todos los servidores públicos, tanto de elección popular como nombrados directamente, incluso de carrera, y además responden mediante el mecanismo de la pérdida de investidura ante el Consejo de Estado, que es un proceso jurisdiccional, y adicionalmente responden penalmente ante la Corte Suprema de Justicia. Es decir, que realmente hay un sistema muy fuerte de control de la conducta de los congresistas, que se debate si en el nuevo estatuto del congresista, en una eventual reforma, se deban revisar, particularmente en lo que tiene que ver con la Procuraduría, por ser un órgano administrativo, y por la sentencia reciente de la Corte Interamericana que hace un llamado al Estado colombiano a ajustar su legislación interna para proteger a los elegidos popularmente, en que cualquier limitación a su derecho de representación solo puede provenir de una sentencia penal. Y ese es el debate en el que estamos actualmente, si realmente eso es una
una buena solución, porque entonces nos iría a conducir a judicializar, a criminalizar muchas más conductas de las que ordinariamente se criminalizan con el propósito de poder combatir de manera más eficiente la corrupción. Digamos, estamos apenas iniciando ese debate, la sentencia es muy reciente, aunque la Corte Constitucional había declarado ajustada a la Constitución la competencia de la Procuraduría para investigar y sancionar, incluso con la destitución, a servidores de elección popular, incluso destitución incluso para imponerles la inhabilitación para el desempeño de funciones y cargos públicos. Es lo que hoy, repito, a pesar de que haya sido avalado constitucionalmente por la Corte Constitucional, hoy en día esa competencia está en entredicho como consecuencia de la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación con la aplicación del artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Lizarazo por su exposición. La verdad que hemos estado encantados con lo señalado, sobre todo por ser Colombia una república tan fraterna, tan amiga, tan hermana, y tener muchas similitudes en cuanto a sus problemas, pero también sobre todo a su sistema político. Así que le agradecemos mucho, doctor Lizarazo. Tomamos en cuenta sus precisiones, los insumos que nos ha dado el día de hoy, tan vastos, tan importantes. Estamos tomando nota y seguramente lo invitaremos próximamente para una próxima conferencia. Mil gracias, bendiciones y gran abrazo a todos los amigos colombianos. Muchísimas gracias, congresista Moya y congresista Costa. No sé, congresista Moya, si su apellido es Moya o es Chejade. Sí, es Chejade el primer apellido, el paterno, y el segundo es Moya, pero no problema, qué pena con usted, pensé que era el nombre, qué pena, pero viendo qué pena, entonces corrijo. No, les agradezco muchísimo la invitación. Para mí es un honor poder compartir con ustedes la experiencia colombiana. Estoy totalmente a sus órdenes. Tengo la fortuna de ser experto en derecho electoral y actualmente magistrado de la Corte Constitucional. Y ustedes saben que el derecho electoral es esencialmente derecho constitucional, y particularmente en Colombia, porque nuestra Constitución elevó a rango constitucional las reglas esenciales del sistema electoral colombiano, y por eso hoy en día es un derecho esencialmente constitucional. Me complace muchísimo, estoy a sus órdenes cuando deseen una nueva intervención de esta naturaleza, y ojalá muy pronto presencialmente, que me encanta Lima, me encanta Perú. Tienen una tierra maravillosa, se come muy bien, disfruto muchísimo Lima y sus alrededores cuando he tenido la oportunidad de ir, así que muchísimas gracias por la invitación, me siento muy honrado de estar con ustedes, muy amable. Muchas gracias, doctor Lizarazo. Una curiosidad nada más, ¿de qué región de Colombia es usted? Pues precisamente yo soy de Cúcuta, de la frontera con Venezuela, de la cuna de la primera constitución de la República de Colombia, la constitución de 1821 de Cúcuta, que realmente no fue en Cúcuta, fue en Villa del Rosario, que es la población, digamos, contigua a la frontera con Venezuela, pero que en esa época, en 1821, se llamaba Villa del Rosario de Cúcuta, y por eso se llama la Constitución de Cúcuta, y los cucuteños nos atribuimos esa constitución, pero no... Muchas gracias, encantadísimo y saludos tenemos grandes amigos en el Senado colombiano y en verdad en todo el Parlamento, así que ya estaremos viajando para Bogotá, para todo Colombia, como antes lo hacíamos, y también encantado de poder recibirlos acá en Lima o a lo largo y ancho de todo el Perú, ¿no? Ya las fronteras están abiertas poco a poco, somos parte de la Alianza del Pacífico y tenemos algunas facilidades como para ir y venir Lima, Bogotá, Bogotá, Lima, y en fin, poder estrecharnos la mano presencialmente. Otra vez un gran abrazo, doctor Lizarazo, y que tenga muchas bendiciones. Así que lo estaremos convocando próximamente. Gracias. Muchas gracias, muy amable. Me retiro entonces. A usted, gracias. Muy bien. Con la exposición del doctor
Lizarazo, entonces, estamos poniendo punto final a la rueda de exposiciones de el tema de la bicameralidad. Me llamó el doctor Domingo García Belaunde, se le ha cruzado en agenda otras labores profesionales y nos ha dicho que posiblemente, el día de mañana esté exponiendo, el día de mañana miércoles, en la sesión extraordinaria de las 3 de la tarde, haciendo dupla con el doctor Enrique García, con lo cual, digamos, cerraríamos el ciclo de exposiciones. Son dos eximios constitucionalistas peruanos, tanto García como el doctor García Belaunde, y nos ha señalado que seguramente el día de mañana el buen Domingo García Belaunde, seguramente estará con nosotros, así que se disculpa por el día de hoy. Así que vamos a continuar con la orden del día en la agenda del día de hoy. Como cuarto punto de orden del día, lo decíamos al comienzo del inicio, de la apertura de la sesión de la Comisión de Constitución temprano, tenemos el programado, el debate, votación del predictamen de control recaído en el decreto de urgencia 014-2020, que regula disposiciones generales necesarias para la negociación colectiva en el sector público. Sin embargo, como se informó al inicio de la sesión, repito, a pedido del Poder Ejecutivo y con la finalidad de que los señores congresistas puedan tener mayor cantidad de información disponible para una mejor toma de decisión, antes de entrar al debate de los predictámenes de control que se les ha alcanzado el día de ayer, antes de las 11 de la mañana, como corresponde según el reglamento del Congreso, tanto de los decretos de urgencia 014 del 2020 y 016 del 2020, procederemos entonces a escuchar la posición del Poder Ejecutivo con relación a estas normas. Repito, ayer tuvimos el agrado de escuchar a la ministra de Economía, la doctora María Antonieta Alba Luperdi, que nos solicitó que funcionarios técnicos del Ministerio de Economía con el Ministerio de Justicia pudiera hacer uso de la palabra. Asimismo, también nos llamaron de Servir, y también tenemos la exposición de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, Servir, del doctor Juan José Martínez Ortiz, quien nos explicará los fundamentos que justificaron la emisión de dichos decretos por parte del Poder Ejecutivo. Y también tenemos, en primer lugar, a los asesores, gabinete de asesores del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a la señora Rosa Góngora Quintanilla y a Jaime de la Puente Parodi, quienes explicarán la constitucionalidad, supuestamente, de estas normas. Se nos ha informado que el señor Ricardo Monterio de la Piedra, director general de la Gestión Fiscal de Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas, del MEF, también tiene programada una exposición sobre el tema, pero estará presente solamente para apoyar cualquier consulta o duda que pudieran tener los señores congresistas, luego de las exposiciones de los funcionarios del Ministerio de Justicia y de Servir. Así que, sin más trámite, le agradecemos la presencia en primer lugar, de los asesores del gabinete del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y le daremos el uso de la palabra por el tiempo que ellos consideren pertinente, tanto a la doctora Rosa Góngora Quintanilla y al doctor Jaime de la Puente Parodi, en ese orden, para que nos puedan explicar un poco sobre la supuesta o no constitucionalidad de los decretos de urgencia que se van a debatir y seguro votar el día de hoy, que son el 014 del 2020 y 020, y también del 016 del 2020, 014 2020 y 016 2020, para que nos puedan explicar, digamos, su posición, su postura, esgrimida en aquellos decretos de urgencia tan polémicos que fueron, repito, aprobados por el Poder Ejecutivo. Así que, sin más trámite, le agradecemos la presencia, en primer lugar, de la doctora Rosa Góngora Quintanilla, a quien la saludamos a nombre de la Comisión de Constitución y Reglamento, le damos el uso de la palabra. Doctora Góngora, adelante, por favor. Por parte del Ministerio de Justicia. Doctora Góngora Quintanilla, por parte del Ministerio de Justicia, por favor, tiene uso de la palabra. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, doctor Jaime de la Puente, usted no lo veo en la pantalla, ¿sí? Buenas tardes, ¿me escucha?
Buenas tardes, señor presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento, señores congresistas, señoras congresistas presentes. Doctor de la Puente, ¿cómo está? Usted primero entonces. Nos habían informado que la doctora Góngora, no hay problema, ustedes, digamos, tendrán el uso de la palabra de la manera que ustedes hayan acordado privadamente, no tenemos ningún problema. Entonces tiene el uso de la palabra el doctor Jaime de la Puente, Parodi, que es el representante, asesor del gabinete del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, para explicarnos justamente la constitucionalidad o no de los decretos de urgencia, tanto el 014 de 2020 como el 016 de 2020. Así que, doctor Jaime Lapuente, tiene uso de la palabra, por favor, adelante. Tengo muy amable, señor presidente. Tengo problemas con el audio, se está acoplando. El audio está llegando a destiempo. Lo escucho 2 veces. Lo escuchamos bien desde acá, perfectamente. Continúe, por favor. Lo primero que voy a hacer, señor presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento, es tratar de compartir una presentación para... Bueno, agradecemos, como ya se ha mencionado, la idea, la finalidad de esta invitación, junto con la doctora Góngora Quintanilla, es sustentar la posición del Ejecutivo en cuanto a la constitucionalidad de los decretos de urgencia número 014-2020 y 016-2020. ¿Pueden ver la diapositiva, señor presidente? ¿Pueden verla? No se ve, no se ve. No se ve la diapositiva.